Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que desde nuestro grupo hacemos al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué medidas tiene previsto realizar para evitar el caos en el acceso a los lagos de Covadonga en los días de mayor afluencia de visitantes y fuera del periodo de regulación? Gracias, señoría. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, usted, que forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, no puede desconocer alguna cuestión elemental, y es que la carretera de acceso a los lagos de Covadonga es una carretera integrada en la Red General de Carreteras del Principado de Asturias y, por ello, sometida a la misma normativa y también a la misma competencia en lo que tiene que ver con la regulación del tráfico de vehículos que el resto de la red viaria de España, siendo el organismo competente a estos efectos la Dirección General de Tráfico a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el subsector de tráfico correspondiente de la Guardia Civil. Las regulaciones que se establecen por el Parque Nacional en determinadas épocas del año se basan efectivamente en el conocimiento de las demandas previstas de visitantes en esos periodos y tienen como objetivo apoyar al organismo titular de la competencia en ordenación del tráfico. Repito, tienen como objetivo apoyar al organismo titular. Y apoyar no significa, en ningún caso, ni sustituir ni asumir la competencia que les corresponde a ellos. Pero, en todo caso, ya le adelanto desde mi primera respuesta que vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir incrementando los recursos que se van a destinar a ese fin. Pero yo creo que eso también lo conoce, porque en febrero su alcalde, el alcalde de Cangas de Onís, ya manifestó públicamente, tras reunirse con el director general de Recursos Naturales y también con el director del parque, el reconocimiento al esfuerzo en este sentido que la Consejería estaba poniendo en marcha. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señora Gómez, señora diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, creo que usted no está al día porque está mencionando al alcalde de Cangas de Onís y haciendo referencia a las declaraciones que hizo en febrero. Mire usted las que hizo hace 2 días. Y a usted le tengo que dar las gracias, pues, entre otras cosas, por su aparente implicación a la hora de resolver los problemas que existen en el Parque Nacional Picos de Europa. Hace 15 días, en esta Cámara, yo le exponía las deficiencias existentes en los equipamientos de uso público y se lo exponía, se lo puedo asegurar, con absoluta franqueza y responsabilidad. ¿Qué hizo usted? Caso omiso. Pero yo tengo que decirle que, haga caso omiso o no, las deficiencias existían, existen, pero lo más preocupante es que van a seguir existiendo probablemente por mucho tiempo. Y algo que le puedo asegurar, aquello no fue producto de la casualidad. Esto es el producto del fracaso evidente del espacio de uso público en el Parque Nacional Picos de Europa. Y en aquel momento, hace 15 días, también usted me recordó que le había hecho la misma pregunta que hacía un año. Yo también tengo que decirle que esa pregunta no fue fruto de la casualidad. Porque, mire usted, señora consejera, no solamente desde hace un año, hace mucho más que un año este grupo viene denunciando la falta de planificación y de gestión que usted tiene para con el Parque Nacional Picos de Europa y más especialmente en la zona Lagos. Lo denunciamos aquí y también lo denunciamos a las puertas del espacio protegido. En la finca Les Llanes. ¿Recuerda usted la finca Les Llanes? Mire, yo se lo voy a recordar, porque es bueno recordar a los asturianos decirles en qué se gasta su dinero. Es bueno recordarlo para que no se olvide. Esta finca fue adquirida hace más de 10 años por 3 millones de euros. 3 millones de euros hoy convertidos en matorral y en abandono. Y le tengo que decir también que, se ponga como se ponga, la ausencia de gestión y de planificación está generando ya demasiados problemas en este parque. Son demasiados ya. Yo
me hacen ustedes que yo sea reiterativa y que sea insistente, porque me da la sensación que ustedes todavía no han interiorizado, no han comprendido que estamos hablando del Parque Nacional que ha sido declarado por el espacio protegido el primero en España y que ha sido uno de los primeros también pioneros en el mundo y que es uno de los parajes más emblemáticos y visitados de nuestro país. Y que, desafortunadamente, en muchas ocasiones, más de las que desearíamos, es noticia en prensa por los continuos atascos, tapones y caos circulatorios. Y mire, señora consejera, yo tengo que decirle que el concepto de ridículo que tiene usted y yo es muy diferente. Para mí, hacer el ridículo es que los visitantes tengan que actuar como reguladores. Y para mí, hacer el ridículo es que los propietarios de los negocios tengan que actuar como informadores. Y todo, hay que decirlo, por su dejadez y por no dar respuesta ni solución a los problemas. Y ya que habla usted del señor alcalde de Cangas de Onís, el señor alcalde de Cangas de Onís también le trasladó a usted lo que podría ser la solución a estos problemas, que pasa por la contratación de reguladores, personal de limpieza y de informadores, desde Semana Santa hasta el Puente del Pilar, incluidos los fines de semana y puentes donde se prevea afluencia de visitantes. Pero, claro, todo ello, para ello hay que poner, pues eso, una estrategia consensuada y ordenada que busque la calidad como objetivo. Mire, señor presidente, hoy voy a finalizar muy pronto. Solo me queda decirle a la señora consejera que, mire, los socialistas, ustedes los socialistas lo quieren todo. Quisieron las competencias, quisieron la gestión, pero lo que no quieren es poner absolutamente nada. Y yo no he visto a nadie como usted que hubiera conseguido el consenso de todos, el consenso del descontento de todos, que pasa desde los empresarios hasta los visitantes, por los ecologistas y especialmente de los habitantes que usted está cada día más lejos de ellos. Y termino ya diciéndole una cosa a usted, señora consejera, y a su Gobierno. Trabajen para que el buque insignia del turismo y la conservación de Asturias no lo conviertan en un Titanic. Muchas gracias.